Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Les quiero dar la bienvenida a nuestro Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Como ustedes saben, hoy se trata este encuentro de la presentación de un libro. Y como ustedes saben, es una presentación muy especial. Aquí en nuestro centro se presentan unos 100 libros por año. Sin embargo, este, como decía, es muy particular. Se trata de política, el título, y elecciones en América Latina, una guía progresista para campañas electorales, editado por la CELAC, que a su vez convocamos a esta presentación juntos con el Centro Cultural de la Cooperación. Las autoras son Gisela Brito y Ava Gómez Daza, que allí están. Decía que es una presentación muy especial por varias razones. Gisela fue investigadora de nuestro Centro Cultural, por lo tanto, estamos muy felices de que ella, junto con Ava, hayan escrito este libro y junto con Alfredo Serrano Mancilla hayan planteado que se haga en nuestro Centro Cultural este evento, de forma tal que eso lo hace especial. Y lo otro que claramente lo hace muy especial son los panelistas. Marco Enrique Ominami, intelectual, dirigente de la hermana República de Chile, y el otro panelista, Alberto Fernández, presidente electo de la República Argentina. Quiero comentarles también que aquí en el Centro Cultural hoy resolvemos positivamente una paradoja. Como es un centro cultural con una visión latinoamericanista y, por qué no decirlo, universalista, han concurrido aquí hombres y mujeres de la cultura, más que nada de América Latina, pero también de Europa y Estados Unidos, y han concurrido aquí presidentes de América Latina. Vino 2 veces el presidente Chávez, vino 2 veces Correa. En una de ellas presentó su libro aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero bueno, nunca vino un presidente argentino, de forma tal que hoy superamos con alegría la paradoja con la presencia del presidente electo Alberto Fernández. Bien, eso es todo. Quería entonces agradecerles una vez más a Alberto que esté en nuestra casa, a Marcos que esté en nuestra casa, a las autoras y a Alfredo. Saludamos a los que están viendo también por una pantalla acá afuera, en la sala de afuera. Saludamos a todos esos compañeras y compañeros. Y saludamos también a las personalidades, artistas, decanos, rectores, algunos artistas que suelen estar acá actuando en el escenario, quisieron estar allí para acompañar este evento. Y saludamos a toda la gente que está viendo esta transmisión, a toda la gente de aquí y de todas partes que está viendo esta transmisión online. Una vez más, bienvenidos, muchas gracias y damos comienzo a la actividad. Va a hacer uso de la palabra Gisela Brito. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Es un día particularmente difícil y triste para
para Bolivia y para toda América Latina. Así que quería, en primer lugar, hacer una pequeña reflexión sobre eso, ¿no? El golpe de Estado que se consumó en el día de ayer vuelve a mostrar otra vez que el progresismo tiene como desafío no solo competir electoralmente, sino además hacer frente a unas fuerzas conservadoras que son profundamente antidemocráticas y que no titubean a la hora de recurrir a estrategias destituyentes para acceder al poder. Así que desde acá quiero expresar toda nuestra solidaridad con Evo Morales, con Álvaro García Linera y con todos los compañeros bolivianos. Quiero hacer también un agradecimiento muy especial al Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar que quiero mucho y que es muy importante para mí, así que me pone muy contenta estar compartiendo esta presentación hoy acá. Agradecer también a Guillermo Oglietti y a Luis del Mármol, que hicieron posible la edición de este libro, y a todos los compañeros y compañeras de CELAC que también son parte de este proyecto. Especialmente a Sergio Pascual, que hoy no está, pero probablemente nos esté viendo y que leyó y compartió reflexiones y comentarios sobre una versión preliminar, y a Alfredo Serrano, que es quien motivó, impulsó desde un inicio la escritura de este libro. Para empezar y para ser muy breve, quería compartir también con ustedes cuál es la motivación, cuál es en realidad la doble motivación de este libro, ¿no? En dos planos. Un primer plano que es más político y electoral y que tiene que ver con repensar y problematizar cuál es el posicionamiento, cómo se para el progresismo en los contextos electorales, ¿no? En un momento de fuerte avance de la idea de que la técnica y el marketing electoral, las nuevas tecnologías y todo ese tipo de herramientas son infalibles para movilizar adhesiones y para ganar elecciones, ¿no? Y una segunda motivación que es quizá más personal, que tiene que ver con un recorrido que venimos haciendo desde hace varios años, donde con diferentes equipos de CELAC nos tocó, tuvimos la oportunidad de participar y de seguir de cerca y en algunos casos también aportar algún granito de arena en diferentes procesos electorales de los que se dieron en los últimos años en la región, así que el libro también es resultado de ese recorrido y de ese proceso que empezó a fines del 2011, cuando llegamos por primera vez a Ecuador a participar de una campaña legislativa, y donde personalmente tuve la oportunidad de ver de cerca por primera vez toda la complejidad que conlleva una campaña electoral, no solo por la cantidad de equipos que se ponen a rodar y por las herramientas que se ponen en práctica, sino fundamentalmente porque es un momento de alta condensación y de alto dinamismo, donde también se ponen en juego fundamentalmente un montón de factores humanos y políticos. Así que el libro es también resultado de todo ese proceso. Pero bueno, como la idea hoy es invitarlos a que lean el libro, y como también seguramente ustedes tienen tantas ganas como yo de escuchar a Marco y de escuchar a Alberto, mi idea solamente es detenerme en intentar introducir 2 o 3 ideas que me parece que pueden ser interesantes para abrir la discusión que planteaba al inicio, ¿no? de cómo se posiciona el progresismo a la hora de encarar una coyuntura, un contexto electoral. La primera tiene que ver con una idea central que recorre todo el libro que escribimos y que discutimos muchas veces con Ava,
que es la imposibilidad de separar la coyuntura y los contextos electorales de la política, ¿no? Nosotras solemos decir que la política y las elecciones no son escindibles, ¿no? A pesar de que el neoliberalismo busca despolitizar todas las esferas de la vida y abrir paso a una suerte de imperio de la técnica o de la tecnocracia como única alternativa, incluso en las herramientas que se ponen en juego en una campaña electoral, nosotras planteamos y creemos que hay que tener claridad desde el progresismo en la idea de que son las ideas y es la política la centralidad, el centro de gravedad de toda disputa electoral. En segundo lugar, una segunda cuestión tiene que ver con ampliar la mirada y también problematizar el análisis sobre el comportamiento electoral, ¿no? Creemos nosotras que el comportamiento electoral no puede ser concebido ni percibido como una ciencia exacta, porque no hay una única explicación ni tampoco hay una única respuesta a la pregunta de por qué votamos, cómo votamos, ¿no? Y en ese sentido, en el libro intentamos ampliar esa mirada porque creemos que los aportes de las escuelas clásicas, de la ciencia política, de la sociología electoral, resultan insuficientes para poder llegar a una comprensión integral del comportamiento electoral en las sociedades actuales, ¿no? Y me refiero a la escuela de Michigan, que pone en primer lugar, pondera en primer lugar variables sociodemográficas como explicación del voto. Me refiero a la escuela de Columbia, en la que se hace más énfasis en las afinidades y en las identidades partidarias a la hora de buscar la explicación del comportamiento electoral, o a la teoría económica del voto, que presupone la existencia de un sujeto racional que sopesa costos y beneficios antes de decidir a qué candidato apoya, ¿no? Nuestra mirada y el aporte que intentamos recoger en el libro tiene que ver con introducir también la mirada de Manuel Castells y de George Lakoff, que son dos intelectuales que se dedicaron en los últimos años a procesar y a analizar aportes de otras disciplinas, entre ellas las ciencias cognitivas, y que de alguna manera introducen una idea que es bastante provocadora, pero que me gustaría traerla hoy acá, porque contradice, provocadora digo, porque contradice siglos de tradición académica, ¿no? Y lo que ellos sostienen, tomando estos múltiples aportes, es que las razones y las pasiones funcionan juntos en el cerebro humano y también en la política, ¿no? Y que los sentimientos y las emociones no son escindibles de los razonamientos. Y eso nos permite pararnos en otro lugar a la hora de intentar comprender desde una mirada más integral el comportamiento electoral. Por último, para ir finalizando, no quería tampoco dejar de traer una suerte de alerta, ¿no? En el sentido de que tampoco se trata de irnos al otro extremo y pasar a ningunear todo lo que son estas herramientas de la técnica, como es el marketing electoral, la investigación a partir de encuestas y de focus groups, las técnicas publicitarias, el big data, las redes sociales y todas estas cuestiones, sino que justamente como sostiene Lakoff, lo que está en juego en una elección son fundamentalmente valores, ideas y formas de entender el mundo. Entonces, de lo que se trata es de poner esas herramientas al servicio de esas ideas y de esos proyectos para generar una amplificación de esas ideas y lograr establecer una conexión con las ciudadanías que queremos interpelar y movilizar en pos de la construcción de sociedades menos desiguales y más democráticas, que es en última instancia el principal objetivo de cualquier fuerza progresista. Así que, bueno, con esto termino. Le paso la palabra a Ava Gómez, coautora y compañera de CELAG.
Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mucho estar aquí hoy acompañándonos. La verdad es que es emocionante para mí estar con dos grandes invitados, como son el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, y Marco Enrique Sominami, que nos acompañan hoy en esta mesa y realmente es un honor. Suscribo todos los agradecimientos que hizo Gisela, Alfredo, a todo el equipo de CELAC, y quisiera resaltar también la labor de dos compañeras que nos estuvieron acompañando durante todo este proceso en la ejecución del libro, que son Joana, que hizo toda la parte de edición, y Jordana, que también llevó a cabo todo este proceso tan relevante de corrección, y pues no quería dejar de mencionarlas porque su trabajo realmente fue espectacular. Y ya por último, para cerrar este preámbulo, quería también señalar, como resaltó mi compañera Gisela, la importancia de la defensa de la democracia en América Latina. Y en ese sentido, esto implica para mí como académica, que creo que tengo una enorme responsabilidad, trasladar todo el apoyo a Evo Morales y a las personas que están luchando por la democracia en Bolivia. Bueno, la verdad, este libro, se lo comentaba antes a Gisela, es un libro que representa mucho para mí y para nosotras como investigadoras, porque fue un gran proceso de aprendizaje, que llevamos a cabo en varios países de América Latina, y este libro lo que hace es convertirse en una mochila que de alguna manera recoge todas esas experiencias interesantes que tuvimos en Colombia, que tuvimos en Paraguay, como mencionó Gisela, en Ecuador, y en tantos espacios donde se llevaron a cabo procesos electorales donde los movimientos y digamos los partidos políticos progresistas tuvieron que continuar en esto que tanto Alfredo, digamos, reivindica, que es la disputa de América Latina, ¿no? Y en ese sentido, este libro y lo que intentamos acá, que queremos ofrecer con este documento, es recoger un debate teórico, pero fundamentalmente y eminentemente es un documento de carácter práctico que recoge experiencias prácticas de los procesos electorales que tuvieron lugar en 2018. Como por ejemplo, uno de ellos es el caso de Colombia, de las elecciones de 2018, donde tuvo un importante peso el movimiento progresista, que realmente fueron unas elecciones en las que por primera vez en la historia un movimiento de estas características logra 8.400.000 votos, ¿no? Ahí tuvimos que aprender mucho de la construcción narrativa, de la confrontación entre la narrativa que creó la Colombia Humana de guerra versus paz, ¿no? Política de la vida, política de la muerte. De ese escenario nos movemos a Paraguay, y en Paraguay, en Asunción, nos encontramos una dinámica política supremamente interesante, dependiente absolutamente de un partido hegemónico al cual es muy difícil disputarle el poder, pero que además cuenta con un fuerte y con un importante peso también de los movimientos y de los partidos progresistas, como el Frente Iguazú en su momento, ¿no? Y en ese sentido ahí nos encontramos y digamos algo que quisimos dejar plasmado en este libro fue esa experiencia también paraguaya, muy interesante por el uso y el manejo de las encuestas, ¿no? Hoy en día bastante cuestionados los sondeos a pie de urna, etcétera, etcétera. Pues tuvimos ahí también una experiencia muy interesante que tratamos de recoger en este libro, así como otras experiencias en países como Perú, México, Costa Rica. Lo que intentamos hacer es recoger toda esta información y brindarla con la intención de que partidos, movimientos, organizaciones ciudadanas y populares que son necesarios en los procesos de democratización de América Latina
puedan y lleven a cabo o tengan esta guía para llevar a cabo esos procesos de campaña, ¿no? Y esas dinámicas estratégicas que a veces también es necesario organizar y que desafortunadamente pues muchas veces ese conocimiento se queda en determinados espacios y no sale a la luz. Nosotras quisimos en este ejercicio llevar a cabo eso. No quisiera prolongarme demasiado porque creo que podemos tener acá un debate muy interesante con los dos invitados que tenemos y simplemente quería cerrar diciendo que para mí, y como dije al principio, es muy emocionante estar en este espacio progresista, en este espacio de construcción democrático de América Latina y quiero decir que no solamente, desde luego pues es un gran honor tener en esta mesa también al presidente electo de la Argentina, pero no solamente es un honor, sino que es algo que va más allá, es algo que es muy importante porque Alberto Fernández representa la esperanza de los pueblos latinoamericanos en los procesos democráticos que de alguna manera ayuda a que aquellas personas más necesitadas de América Latina puedan tener la disputa, esa disputa de la que hablamos siempre, a su favor. Y en ese sentido quiero resaltar es muy importante para mí, por eso. Perdón. Ya no me extiendo más, me disculparán. Ahora tengo el honor de darle la palabra a Marco Enrique Sominami, fundador del Grupo de Puebla, que también es esperanza de América Latina, que también es esperanza de Chile, de su pueblo, y a quien realmente admiro y aprecio por su lucha. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias por tus palabras, gracias a Gisela y a Ava. Saludo a Juan Carlos Junio, nuestro anfitrión, y gracias de nuevo. El libro es un súper libro, es un tremendo libro porque creo que tiene dos dimensiones, que a mí la primera es la que más me importa y la primera es sobre qué es una campaña, terminó desde la sociología, la psicología, desde distintas aproximaciones, es muy fascinante. Y al lado de eso también se mete con la técnica, se mete en la estrategia de las campañas y baja a cosas concretas y prácticas y aplicadas. Antes de dar un punto de vista y de prologar, y lo que es un honor también, por supuesto, al igual que Ava y que Gisela, que es acompañar al presidente electo de la Argentina, que no solamente una esperanza, sino que es probablemente uno de los líderes que más fascina por su comportamiento, incluso en estas horas, en lo que hemos visto un momento muy difícil en Ecuador y sobre todo en Bolivia, y ver al presidente electo en este hiperactivismo tratando de resolver problemas que superan incluso las fronteras de Argentina. Quiero saludar también están mexicanos acá, y es muy importante el rol que está jugando el gobierno de México. A esta hora son dos gobiernos los que están de manera muy emocionante, coordinados, y acabo de leer un tuit del canciller que establece que también está en tiempo real ayudando a resolver este golpe de Estado sin eufemismo que estamos conociendo en Bolivia. Agrego que además yo fui exiliado, y aquí está mi papá, los dos fuimos exiliados, y es por gente como Alberto Fernández, como el vicecanciller de México, que pudimos sobrevivir. Son hombres que hicieron llamados telefónicos, hicieron diplomacia telefónica y que nos ayudaron tanto y para que nosotros pudiéramos vivir un exilio decente. Así que a mí me emociona el doble estar en esta hora al lado de gente como ustedes, que hace que las cosas por lo menos se resuelvan de manera muy dura para muchos bolivianos y bolivianas. Presentar el libro es difícil porque yo fui candidato 3 veces. Las democracias requieren perdedores, así que cada uno tiene su silla. No habrían ganadores, hay que ser buen perdedor. Pero además, agrego, Salvador Allende fue candidato 4 veces. A mí me quedan 7 elecciones para tener más o menos la edad de Allende, así que espero no ser abuelo de la presidenta, que algún nieta mía o nieto sea. Pero lo digo porque hay un epitafio de Salvador Allende muy famoso, Carlos me ayudará, que decía en su tumba: aquí yace el futuro presidente de Chile. Eso decía Allende en su tercera campaña. Yo pertenezco a ese club. Pero no importa, la perseverancia y
y lo merecen nuestros pueblos. Yo creo que el libro tiene una cosa muy original y parto por la primera dimensión, es que reconoce que las elecciones no son originales. Decirlo en Argentina es casi una provocación, porque los argentinos se creen muy originales. Yo creo que las elecciones no tienen nada de original. Es un hombre, un pueblo, un sueño, un domingo. Una mujer, un pueblo, un sueño, un domingo. Es una cita en la democracia liberal representativa. Las elecciones son profundamente poco singulares. Son 90 días, hay una campaña y son cada día más rutinarias. Y la pregunta es entonces si el libro, a mi juicio, navega muy inteligentemente sobre, primero, no invoca la originalidad de las elecciones. Son predecibles en sus recorridos, no en sus resultados. Creo además que el libro establece, y lo decían las dos presentadoras, que primero está la política y después la técnica. Primero la política, primero las ideas, primero la sustancia. Establece además que si no hay un combate, ningún líder o lideresa podrá ser presidente. Yo recuerdo, yo fui asistente del asistente del asistente en una campaña presidencial de Ricardo Lagos, que era candidato presidencial de Chile, y el que era mi jefe, que era un gran asesor de campaña, Jacques Seguela, le pregunta a Ricardo Lagos en una reunión, le dice en francés, ¿cuál es tu combate? Yo le traduzco a Ricardo Lagos, mi hiperjefe te pregunta, ¿cuál es tu combate? Y Ricardo me responde, dile que yo fui ministro de Obras Públicas, construí, no sé, 2000 puentes, fui ministro de Educación, y el francés me interrumpe, pues algo entiende, y me dice, no, ¿cuál es su combate? Y yo empecé a incomodarme, porque era el que hace presidente. Le digo, bueno, voy de nuevo, Ricardo, la pregunta es, ¿cuál es tu combate? Bueno, Ricardo nunca pudo responder cuál era su combate. Y me pareció siempre que era una gran síntesis de lo que es la política. Todo líder tiene un combate. El mío en Chile es el clasismo. Todos tenemos un combate. Y creo que un líder que no es capaz de representar bien su combate, y uso la palabra representar, no tiene destino. Y aquí paso a lo que a mí me interpela, porque además soy director de televisión y de cine y me fascinan las comunicaciones. Hay un obispo de ultraderecha que dijo una idea brillante, dijo ser es ser percibido. Yo creo que la política es también representación, y el libro también explica y navega tratando de explicar, bueno, y la representación tiene reglas, y cómo se comunica una campaña que tiene esta falta de originalidad, un hombre, un sueño, un domingo, una elección. A mí me parece que es muy interesante porque estamos entrando en un libro que se atreve, algo que yo siempre he creído, que se trata de contar una historia, de encarnar valores, de resumir la historia de un pueblo y la esperanza de un pueblo, y de encarnar una palabra que muchos esquivamos, que se la ha escuchado al presidente electo, que es esta idea que las elecciones son básicamente un combate por el cambio. De eso se trata, y creo que aquí entro en materia de nuestro domicilio, supongo en esta sala progresista. Si hemos perdido elecciones es porque quizás nos hemos puesto conservadores, a propósito de Ricardo Lagos, a defender nuestras obras. Y lo que viene es lo que importa. Lo hemos hablado con Alfredo Serrano muchas veces. Las campañas, a mi juicio, se pierden por algo tan básico, que es que las elecciones son un plebiscito sobre el cambio. No son un referéndum sobre la obra pasada. Y creo que los progresistas, con la década de oro que conocimos, nos pusimos a defender lo que habíamos hecho. Y de lo que se trata, razonablemente, cuando uno derrota la pobreza a los niveles que se hizo en los gobiernos progresistas, de la mano de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Michelle Bachelet incluida, cuando uno logra eso, tiene dos posibilidades en una campaña. O le dice, tiene que votar por mí por lo bien que lo hice, o decirle, entendí perfecto, que hasta aquí llegamos y viene esto otro. Suena obvio, suena primitivo, y sé que el presidente desprecia mucho a estos asesores de marketing, pero creo que hay por lo leído en su entrevista, y a mí me parece que ahí hay algo también, porque de repente los liderazgos políticos es parte de la psicología. Uno encuentra que sus hijos son mejores que los demás, por definición. Y es razonable, ¿no? Decir, mira, mi hijo es horrendo, el tuyo es mucho mejor, eso no existe. Bueno, pasa lo mismo, mi gobierno es fantástico, no le va a decir al otro, mira, mi gobierno es más o menos, el tuyo está mejor. Es una obviedad, pero me parece que habiendo estado cerca de tantos líderes, uno ve que les cuesta mucho estar dispuestos a esta idea de hablar del cambio. No quiero nombrar, pero hay elecciones pronto y uno ve, bueno, lo voy a decir en el caso de Uruguay, que es un caso en que todos queremos que gane el Frente Amplio, que es muy importante para América Latina, que esa va a ser la elección, va a ser sobre el Frente Amplio, y no va a ser sobre lo que viene. Y la derecha está logrando instalar un debate sobre un diagnóstico. Y creo que el desafío en esta semana va a ser poner la elección de quién es más el cambio, la derecha uruguaya o los que ya gobernaron 15 años. A mí me parece que el libro aborda eso con mucha inteligencia, pero mucho más, por supuesto, profesional y académicamente que lo que estoy haciendo yo en esta breve presentación. Yo creo que lo segundo, que es muy interesante, que el libro reconoce la necesidad de una estrategia. Yo creo que no hay peor estrategia que la no estrategia. Es mejor ser Forrest Gump que estar estático. O sea, hay que correr para algún lado. Y las campañas, a mi juicio, son básicamente una estrategia. Y el libro reconoce la necesidad de que no hay peor
estrategia que la no estrategia. Es mejor tener una mala estrategia que la no estrategia. Suena obvio de nuevo y por eso que entiendo que el presidente desprecie a los que hablan de lugares comunes, que las elecciones son sobre eso. Pero creo que es interesante poner los puntos sobre la I en la elección y creo que el libro lo hace con mucho talento. Por último, creo que hay algo loco en las elecciones que a pesar de esta enorme falta de singularidad de un hombre, un pueblo, un sueño, un domingo, hay una petición de nuestros pueblos muy jodida, que nos piden normalidad, quieren que uno sea parecido a ellos, pero también piden excepcionalidad. Entonces hay una especie como de esquizofrenia. Te dicen, no, tiene que ser como nosotros, pero no tanto. Yo estoy casado con una animadora de televisión muy conocida en Chile y hemos hecho muchas campañas acompañando a este joven exministro y senador, Carlos. Hemos hecho muchas campañas, las mías propias. Y yo recuerdo que mi mujer, que es muy conocida, una vez dijo, Yair, lo más discreta que hay, la insultaron. ¿Qué te imaginabas? Venir a esta casa vestida así, porque en televisión vienes bien vestida, pero a mi casa vienes vestida como una pordiosera. Dijimos, ¿en qué sentido? Entendimos que había un ejercicio también enorme de representación y de excepcionalidad. Había algo con la excepción y la normalidad, que me parece muy interesante en las campañas y que es muy difícil. Pero creo que hay algo que es insuperable y que donde el libro es muy interesante cuando se define progresista. Es que yo siempre he creído que es más difícil ser progresista que ser de derecha. Nosotros tenemos un combate, que es la desigualdad. Y las campañas son un terreno de narración de cómo combatimos la desigualdad. Y creo que eso sí es muy interesante. Lo decían muchos teóricos. La política es básicamente un ideario. Y creo que muchos tratan de decir que la biografía es más que la ideología. Sigue siendo importante la ideología. No da lo mismo cómo nos posicionamos respecto al capital, respecto al mercado, respecto al Estado. Y a pesar de que intenta la televisión en esta dictadura del plano medio impedirnos debatir profundamente, sigue siendo un proyecto, un choque entre dos miradas. Entre la idea de que solo uno llega más rápido o juntos llegamos más lejos. Sigue siendo un gran debate de qué sociedad construimos y de que vivir en sociedad no es exactamente utilizarse mutuamente, es acordar juntos normas y eso a mi juicio es ser de izquierda. Es lo que decía una peronista que todos conocemos, la patria es el otro. Suena obvio, pero es tan evidente y tan brutal que la derecha no lo entienda. Termino con que a mí me parece que en este desafío de que la política vuelve a ocupar su lugar y la ideología también, porque hay un debate ideológico entre el mercado y el Estado, hay un debate ideológico entre lo público y la oferta privada, entre el nosotros y el cada uno, hay un debate. Yo tengo la impresión de que este libro lo hace con mucho talento estas dos dimensiones, desde lo teórico y desde lo aplicado. Y por eso termino aquí y le doy la palabra a un hombre que es un gran presidente, a quien admiro y que a mí siempre me impresionó mucho, lo digo y lo repito, es que conozco pocos hombres que les gustan tanto los problemas, que disfruta enfrentando problemas, que dice, tráiganme problemas que los quiero resolver. Así que dejo la palabra al flamante presidente electo, Alberto Fernández. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, no hace falta que lo aclare, pero Marco es mi amigo, por eso me elogia tanto. Nada. Y yo también lo soy de él y lo quiero tanto y puedo elogiarlo más de lo que él me elogia a mí. Un hombre muy valioso. Primero, gracias a las autoras. De verdad, gracias por invitarme. Quiero confesar que he leído poco más de la mitad del libro normalmente y la otra mitad a las corridas, porque Bolivia no me dio tiempo. Es una buena reflexión poder hablar de elecciones, política y democracia en este tiempo de América Latina, en un día aciago, definitivamente. No es un buen día para nosotros, porque en Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo. Mi gratitud eterna.
al presidente López Obrador. Hay otros hombres que de modo más silencioso también ayudaron. Mi gratitud al presidente de Perú, al presidente Vizcarra, porque él habilitó el espacio aéreo peruano para que puedan llegar un avión de México para buscarlo a Evo. Y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión a buscarlo a Evo, que todavía estamos esperando que llegue, pero que espero que llegue pronto. Gracias al presidente Vizcarra de Perú. Perú es otro país que muchas veces abrió la puerta a los necesitados y perseguidos de América Latina. Mi gratitud al presidente Abdo de Paraguay, que anoche lo llamé, preocupado por la situación, e inmediatamente, con gran generosidad, me dijo que las puertas del Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad. No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente Abdo. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Y que después cada uno se haga responsable de las cosas que dice. Pero el libro, dentro de todo, nos renueva las esperanzas, porque el libro habla de las políticas electorales, los proyectos, las campañas electorales en América Latina y cuál es el rol del progresismo. Y el libro es muy interesante, porque la verdad pone algunos temas en tela de juicio que a mí también me llaman la atención, porque siempre lo hago. Ustedes saben que yo, desde el año 2008, enseño comunicación política en España. Lo hice muchos años en Salamanca y en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y la verdad nunca sé por qué me invitan, porque ese máster, que es un máster muy costoso y que lleva gente muy importante, trata de promover el trabajo de la consultoría política. Y cada vez que hablo yo digo, no crean en los consultores políticos, porque el secreto es la política, no es la consultoría. Y la verdad es que esto es algo de lo que siempre estuve convencido, pero me terminé de convencer trabajando con Néstor. O sea, si había alguien que renegaba de las formas de la consultoría, ese alguien era Néstor Kirchner. Y yo creo que él tenía mucha razón cuando decía, mirá, el secreto es la política. No es el cómo se dice o cómo te vestís. Un día me regalaron un libro en ese máster. Un tipo había escrito un libro para cómo uno debía vestirse si era candidato para ir a televisión y era muy impactante. Era realmente impactante, porque pensar que según uno se vista va a atraer a la gente es realmente llamativo. Es realmente llamativo. Pero todo esto tiene una razón de ser. Que nosotros vivimos en un mundo capitalista y en el capitalismo la mercadotecnia ha sabido extenderse. La mercadotecnia son técnicas para saber cómo vender. Son las técnicas que nos enseñan de qué modo podemos vender latas de tomates en conserva, de qué modo podemos vender una gaseosa, de qué modo podemos vender ropa interior o un traje. No, eso es hacia la mercadotecnia. Trata de detectar quiénes son los posibles compradores y qué mensaje están esperando que el productor les dé para poder comprar esos productos. La lógica de la mercadotecnia se ha trasladado a la política y funciona con la misma lógica. Y entonces han aflorado una serie de productos, entre comillas, herramientas, generosamente llaman las autoras y mi amigo Marco, que en verdad son sistemas por los cuales nos permitirían conocer qué espera la gente de un político. Y la verdad eso me hace mucho ruido, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Porque la gente de la política lo que espera es que le brinden mejores condiciones de vida, básicamente. Todos quieren que la política haga más llevadera su felicidad. La búsqueda de la felicidad no la inventó la política, es incita al ser humano. Yo no me pongo a hablar de estas cosas, me empiezo a preocupar porque después termino con Bugs Bunny y me vuelvo en loco. Pero la búsqueda de la felicidad la plantea como un objeto central de la vida Aristóteles. Aristóteles planteaba que la búsqueda de la felicidad era el objeto central de la vida de un ser humano.
Y finalmente la política, ¿qué hace? Tratar de acercar la felicidad o mejorar las condiciones de felicidad de los seres humanos. Y por eso los conservadores le dan felicidad a los conservadores garantizándoles que nada va a cambiar. Y los progresistas le dan felicidad a los más postergados diciéndoles: me voy a ocupar de ustedes para sacarlos del lugar de postergación en el que están. Es tan simple como esto. El problema es el mensaje, no, el problema es la política. Porque la política lo que tiene que tener en claro es algo que para mí es el eje de todo. Saber a quién representamos. Porque cuando uno es conservador, sabe lo que está representando. Y cuando uno es progresista, tiene que saber lo que está representando. Cuando yo en la campaña simplifiqué mi discurso diciendo: entre los jubilados y los bancos me quedo con los jubilados, le estaba marcando a los argentinos quiénes eran mi centro de interés y qué intereses quería representar. Y me entendieron. Y me entendieron. Y el compromiso que uno tiene es precisamente con esos sectores. Por eso se llaman progresistas. ¿Qué son esos sectores? Los más postergados, los más olvidados, los que no tienen voz, los que no tienen derechos. Eso es el progresismo. El progresismo es un sistema por el cual, políticamente, a través de acciones, podemos mejorar la vida, antes que nada, de los que están postergados. Y generar mejores condiciones de igualdad. Entonces, a mí me parece que ese debería ser el primer punto de debate del progresismo. ¿Por qué lo digo? Porque he visto en los últimos años muchas veces que el progresismo tendía a generar campañas que lo mostraran más cercano a los conservadores. No tan progresistas tampoco. Que parecieran una suerte de progresismo atemperado. Un progresismo light, un progresismo líquido, como diría Bauman, un progresismo que no parezca tan progresista para que nadie se asuste. Pero eso lo hacen en sociedades donde la desigualdad es muy profunda. Nosotros somos progresistas, pero antes somos peronistas. Y es algo difícil de explicar. Eso es algo difícil de explicar a los que no son argentinos. Pero los peronistas somos algo así como progresistas desvergonzados. O sea, decimos lo que creemos, nos plantamos donde queremos, nos abrazamos con los que nadie quiere que se abracen y decimos: yo te represento a vos que estás en el pozo y te voy a sacar a vos que estás en el pozo. Y no tenemos vergüenza de hacerlo y decirlo. No tenemos vergüenza porque nacimos a la vida política de ahí. Nacimos a la vida política cuando un coronel del pueblo lo metieron preso y ese coronel le había empezado a dar derechos a los que trabajaban. Y cuando los que trabajaban se dieron cuenta que el que le reconocía sus derechos y el que atendía sus intereses iba preso, salieron a la calle e hicieron la epopeya más grande del siglo XX, que fue el 17 de octubre. Nadie los convocó. Salieron en búsqueda de garantizar la libertad y la presencia política en el escenario de la política de quien le estaba representando sus intereses en la política. Cada vez que yo digo estas cosas, aparece un socialista argentino y me dice: no, pero antes que el peronismo, el socialismo argentino planteó, eso es verdad, pero nunca lo había hecho. El que lo hizo se llamó Perón. Y por eso siempre hubo una cosa como más genuina, yo diría más desvergonzada. No tenemos vergüenza de decir estas cosas los peronistas. Y a veces el progresismo en otras latitudes de América Latina tiene como más cuidados, más prevenciones. Seguramente porque ninguno tuvo un movimiento social y política de las características del peronismo. Pero me parece que es un tema a analizar, porque hay países de América que sí han tenido movimientos como el peronismo. Por ejemplo, México con el PRI, y en lo que degeneró el PRI. Y eso, en todo caso, es un tema de análisis también.
El Partido de la Revolución terminó siendo el partido neoliberal por excelencia de México. Entonces, yo siento que el primer punto es entender que el progresismo, como cualquier actor de la política, tiene que tener muy en claro qué intereses representa. Esto lo hemos hablado desde hace décadas, diría, con Cristina. Me echan la culpa a los medios, que yo fui el autor de haberle regalado a Cristina un libro que se llama En torno a lo político de Chantal Mouffe. Y la verdad, en torno al político lo que plantea es exactamente lo que estoy diciendo yo. A mí me gustó como lo escribe Chantal Mouffe, tampoco fue muy innovadora Chantal Mouffe, es una discusión que la política tiene desde hace tiempo. Pero me echan la culpa de que yo le metí en la cabeza a Cristina ese libro que dice que la política es contradicción de intereses, pero vaya novedad. Pero vaya novedad. Es eso la política, no es otra cosa. ¿Qué intereses representa uno y qué intereses representa el otro? Hay en los procesos electorales, en verdad, esa creo que es la marca de los procesos electorales. Saber qué representa cada uno de los que participan. Es un poco más que un domingo, un hombre, una ilusión y un resultado. Es saber también qué intereses se representan. Lo dijo Marco, no lo estoy bromeando, pero lo dijo también Marco. Cuando él planteó cuál es el combate, estaba diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. A su modo afrancesado, pero estaba diciendo lo mismo. Y claro, ¿qué queremos representar nosotros? ¿Para qué querés ser presidente? ¿Qué pelea vas a dar? Cuando Lagos le comentaba también, bueno, yo hice tal cosa, hice tal otra, hice tal otra, hice tal otra, es un viejo y un mal sistema que tiene el progresismo, que es recordarle a la sociedad lo que ha hecho por la sociedad. Y en este punto, el progresismo está lleno de gente que se dice keynesiana. Entonces, a mí me parecería sería formidable recordarlo a Keynes. Cada vez que hablamos de eso, de no, pero mirá que yo te di tal cosa, te di tal otra, recordemos lo que decía Keynes. Keynes, que no era un socialista, porque a veces lo presentan a Keynes como el ministro que bajó de Sierra Maestra, y no era, estaba muy lejos de ser eso Keynes. Keynes era un economista que creo que salvó al capitalismo, inclusive, con sus lógicas. Pero antes que economista era un profesor de ética. Y la ética en Keynes pesaba mucho. Y por eso es tan valioso para nosotros. Porque en toda la lógica económica de Keynes hay un contenido ético muy fuerte. Siendo capitalista, un contenido ético determinante. Keynes explica cómo se mueve el capitalismo. Y entonces dice que hay algo, es algo que él suma a la economía como un elemento, que es el contenido psicológico que mueve la economía. Hay algo que él llama la propensión psicológica al consumo. ¿Qué es la propensión psicológica al consumo? Es algo que nos hace evolucionar en nuestras demandas. Yo tengo sed y quiero un vaso de agua. Cuando tengo un vaso de agua, la preferiría con gas. Cuando tengo un vaso de agua con gas, preferiría tomar un jugo de naranja. Cuando tengo el jugo de naranja, me gustaría pasar una gaseosa. Cuando tengo la gaseosa, quisiera tomar una cerveza. Cuando tengo la cerveza, quisiera un vino. Y cuando tengo el vino, quisiera tomar un champán. Y es esa búsqueda de una mejor calidad de consumo lo que mueve al capitalismo. Esa propensión psicológica. La propensión psicológica funciona también en la política. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Lo hablábamos con Dilma en el almuerzo del sábado. Que uno trabaja mucho para sacar a gente de la pobreza y que entre a la clase media. Y cuando entra a la clase media empieza a incorporar los valores de la clase media. Y entonces ya sus demandas no eran las demandas que tenían en la pobreza, son las demandas de la clase media. Y a nosotros nos cuesta entenderlo, pero si vos eras pobre y ahora estás en la clase media, no te conformás por la propensión psicológica, que puede ser al consumo en materia económica o puede ser a mejor calidad de vida en materia política. Y esto, me temo, que es lo que le pasaba a Lagos el día que Marco le trataba de explicar cuál es tu combate. Y Lagos dice, mirá todos los combates que di y los gané. Sí, pero eso ya está adentro, está en el haber de todos los ciudadanos. ¿Qué más vas a hacer por esos ciudadanos? Ese es un tema que la política tiene que tener presente.
Porque cada elección es un punto de arranque. Es empezar de nuevo. Es empezar a generar nuevas expectativas. Es empezar a definir nuevos objetivos. Porque es otra sociedad. La sociedad del 2019 no es la sociedad del 2015. Ni siquiera es la sociedad del 2011. Es otra sociedad. A la que en el medio, esa fue la única verdad que dijo, le pasaron cosas. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo presente a la hora de las campañas. Y tenemos que siempre hacer prevalecer el objetivo político por sobre todas las demás cosas. Y acá empieza mi segunda pelea en esos cursos que doy en España, cuando me empiezan a hablar de las herramientas de la mercadotecnia. Los análisis de mercado se llaman encuestas en la política, los focus groups se llaman focus group en ambos lados, y la gran estrella del presente es la Big Data. Y ahí yo tengo una serie de reflexiones para hacer, ¿no? Digo, cuando Churchill decidió salir por radio y decirle a los ingleses, tenemos que enfrentar a los nazis y solo tengo para ofrecerles sangre, sudor y lágrimas. ¿Cuántos focus groups hizo? Y cuando De Gaulle dijo, me voy de Francia al exilio y allí voy a montar el gobierno resistente para volver a recuperar Francia de los nazis, ¿cuántos focus groups hizo? Y más lejos, cuando a San Martín se le ocurrió cruzar los Andes en mula, muerto de frío, enfermo, para liberar a Chile, a Perú, hizo muchos focus groups en Santiago o en Lima. Esos eran políticos y sabían lo que hacían. Tenían muy claros los objetivos y actuaban en consecuencia. Y eso es lo que yo más reivindico de la política. Por eso muchas veces cuando a mí me dicen, eso no te conviene hacerlo, no está bueno que hagas esto, pero debo hacerlo. No es si me conviene o no me conviene, debo hacerlo. Y eso no es que a mí particularmente me encanten los problemas, pero la verdad cuando tengo un problema debo resolverlo y no debo especular sobre cómo resolverlo. Debo resolverlo del modo que mi ética y mi conciencia me recomienda hacerlo. Seguramente lo hablo con amigos y formaré mi opinión al final. Pero la política es eso. Nada me pone peor que vengan en campaña a decirme, pasó tal cosa, tenés que salir y decir esto. Es una cosa insólita. Nunca me olvido, en el año 2000, me acuerdo de este salón porque acá presentamos su documental, pero después de la elección del 2015, había mucha efervescencia amarilla en Argentina, y en el 2016 empecé a preocuparme por la libertad de Milagro Sala. Y un día le dije a Milagro Sala, a los abogados de Milagro Sala, que me dijeran en qué momento podía verla. Y con la generosidad del sistema penitenciario de Jujuy, me convocaron al mediodía del 31 de diciembre. Y yo allí partí. Me fui, hacía bastante calor y estuve con Milagro esa tarde. Y después volví a las corridas para pasar con el fin de año con los que quiero. Y le dejé un beso y asumí mi compromiso. Todos me recomendaron no hacerlo. La pregunta es, ¿debía hacerlo o no debía hacerlo? Si la respuesta es que debía hacerlo, no se consulta más nada. Algo parecido me pasó con Lula. E irónicamente, algo parecido me pasó también con Evo. Un político no consulta encuestas. Hace lo que su conciencia y su ética le recomienda. Porque uno dice ser un dirigente, y un dirigente es el que se pone al frente de la gente. Y la política que recomienda revisar focus groups y encuestas es para que existan políticos que corran detrás de la gente.
Y la política no es para correr detrás de la gente. Era para ponerse delante de los pueblos e ir corrigiendo lo que hay que corregir para hacer las cosas mejor en ese pueblo que uno quiere representar. Tan simple como eso. Me parece que todas estas cosas de distintos modos están planteadas en el libro. Y en verdad tiene un halo de aire fresco el poder revisar estas cosas en los tiempos que vivimos. Y también revisar los posicionamientos, como dijo Gisela, el posicionamiento del progresismo en los procesos electorales que vienen. Porque tenemos que estar muy convencidos de lo que somos, de lo que queremos representar, de a quiénes queremos representar y hacia dónde queremos ir. Y si estamos seguros de eso, puede haber gente que nos ayude a comunicarlo mejor. Pero lo que no debe haber gente es que nos convenza a copiar los métodos de los otros, porque eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros no somos nunca producto del marketing. Nosotros somos hijos de la militancia política. Somos hijos de la política. Lo soy yo, me puse delante como buen burro, lo es Cristina, lo es toda la dirigencia política nuestra, lo es Marco, que fue expulsado de Chile por Pinochet cuando tenía meses de edad, meses de vida, expulsado por Pinochet. Lo es Carlos, que padeció el exilio. Y lo recogiste a él. Doble mérito, doble mérito. Gran amigo, ambos dos. La verdad es que somos gente que hemos dedicado nuestra vida a la política y que nunca nos hagan creer que debemos hacer lo que el marketing recomienda. Debemos hacer lo que nuestra conciencia nos dice y debemos cumplir el compromiso con aquellos que confiaron en nosotros. Antes que nada. Lo mejor que podemos hacer para que todos sean felices es terminar con los pobres. Dejar que deje de haber pobres en la Argentina. Y ahí vamos a ser todos mucho más felices. Esa es la obligación que tenemos. Todo el progresismo de América Latina. Y después, hacer lo que siempre hicimos. Defender la democracia y padecer a los golpistas. Pero como siempre hicimos, nos pondremos de pie una vez más y volveremos por la vía democrática a ser reconocidos por los pueblos. Gracias a las dos autoras por invitarme. Gracias por dejarme hacer esta reflexión. Muchas gracias. Felicitaciones por el libro.